Buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Isabela Robledo, soy estudiante de séptimo semestre de la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy les voy a hablar sobre las crioglobulinemias. Vamos a hacer un recorrido en lo que es la introducción, la clasificación, la presentación clínica, el enfoque diagnóstico, la determinación de las crioglobulinas, el tratamiento y ahí va a estar incluido lo que es el pronóstico. Entonces, iniciemos con los conceptos generales. Las crioglobulinas son inmunoglobulinas que se van a precipitar de manera reversible a temperaturas inferiores a 37 grados Celsius y este proceso se denomina crioprecipitación. Se reconocen dos tipos principales de crioprecipitados, lo que es la crioglobulina, que son proteínas que se precipitan del suero y del plasma, y lo que es el criofibrinógeno, que es el precipitado del plasma. Crio proviene del griego y significa frío, globu proviene del latín y significa pequeña esfera, y hemia proviene del término griego y se refiere a la presencia anormal en la sangre. Por ende, las crioglobulinemias se refieren a la presencia de crioglobulinas en la sangre del paciente. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen, en donde vamos a encontrar dos crioprecipitados de suero. En el A, el crioprecipitado lleva 7 días de incubación a 4 grados Celsius, por eso es que se evidencia. Pero entonces el B es como el A después de calentarlo. Entonces por eso se dice que son precipitados reversibles, porque después de eh, someterlos a una temperatura mayor a la temperatura ambiente, se van a disolver. Por eso se llaman crioprecipitados, porque se precipitan en presencia del frío. Hay que hacer la salvedad con el término crioaglutininas, porque hay veces se confunden mucho los términos. Las crioaglutininas son anticuerpos que van a reconocer antígenos en los glóbulos rojos a temperaturas inferiores a la temperatura corporal central normal, provocando así la aglutinación de los glóbulos rojos y por ende su respectiva hemólisis. La enfermedad que causan las crioaglutininas es un tipo de anemia hemolítica adquirida causada por un anticuerpo de tipo IgM. Ahora más adelante vamos a ver que esto es muy importante porque esto hace la diferencia entre los anticuerpos fríos y los anticuerpos calientes que uno pide cuando uno sospecha una anemia hemolítica. Estos anticuerpos fríos son las mismas crioaglutininas, que son esos autoanticuerpos de tipo IgM. En cambio, los anticuerpos calientes son de tipo IgG. Entonces, lo que va a hacer es que la hemólisis se va a dar por la fijación de ese autoanticuerpo IgM a un antígeno II que se encuentra en la membrana de los eritrocitos y esto va a generar la hemólisis. Se puede hacer de dos formas. Una hemólisis extravascular que va a hacer que la fracción C3b presente en los eritrocitos sea reconocida por unas células fagocíticas llamadas las células de Kupffer que están en el hígado y con ellos surge un secuestro y una hemólisis. O también puede ser de tipo intravascular que se hace por medio de un complejo de complemento que lo que va a hacer es atacar la membrana del eritrocito generando así su lisis. Entonces esto era lo que les explicaba anteriormente sobre los anticuerpos fríos que son de tipo IgM y los anticuerpos calientes de IgG que son los que uno pide cuando uno sospecha una anemia hemolítica autoinmune. Los IgM son las mismas crioaglutininas, que como vemos se presentan en menor porcentaje que los anticuerpos calientes, que son de tipo IgG. Entonces, ¿cuál es la similitud entre las crioglobulinas y las crioaglutininas? Es que ambos se precipitan en temperaturas frías, por eso tienen el prefijo crio. La prevalencia de crioglobulinemias clínicamente significativas se ha estimado en aproximadamente 1 de cada 100.000 personas. Va a afectar más al sexo femenino que al masculino en un radio de 3 a 1 y va a tener un rango de edad de 42 a 52 años. Se han observado niveles detectables de crioglobulinas circulantes
sin manifestaciones de vasculitis que a menudo se producen de forma transitoria durante los procesos infecciosos o inflamaciones crónicas. Esto es muy importante porque si ya sabemos que van a haber procesos en donde se van a formar las crioglobulinas de forma asintomática, como lo son las infecciones y las inflamaciones, sabemos que no se van a recomendar las mediciones séricas de rutina, sino solo ante la sospecha clínica de una patología de base. Porque si ya sabemos que el paciente ha tenido previamente una infección reciente o una inflamación o cursa con una vasculitis, probablemente encontremos crioglobulinas en sangre, pero no van a tener síntomas. Entonces esto es muy importante. Continuemos con la epidemiología y la proporción de pacientes con infecciones o inflamaciones crónicas con crioglobulinas circulantes es la siguiente. Entre el 15 y el 20% en la infección por VIH, entre el 15 y el 25% en las enfermedades de tejido conjuntivo, entre el 40 y el 65% en las personas infectadas por el virus de la hepatitis C y hasta un 64% en la coinfección por VIH y hepatitis C. Y hasta un 25% de estos pacientes que cursan con estas infecciones pueden tener síntomas. Entonces, la mayoría van a ser asintomáticos. Continuemos con la historia. Entonces, las crioglobulinas se observaron por primera vez gracias a Winthrop y Bullen en 1939 en un paciente que cursaba con fenómeno de Raynaud. Más tarde, en el año 1947, Lerner y Watson caracterizaron estas proteínas como gamma globulinas y las englobaron bajo el término de crioglobulinas. Entonces, la mera presencia de crioglobulinas en sangre va a definir el término de crioglobulinemia, mientras que la coexistencia de síntomas relacionados con la presencia de estas crioglobulinas define lo que es el síndrome crioglobulinémico o también la vasculitis crioglobulinémica. La clasificación de las crioglobulinas existe desde 1974 y es la que se usa hasta la actualidad. Sigue vigente y es en función del tipo de inmunoglobulina que va a constituir el crioprecipitado. Entonces, si es de tipo IgG o IgM monoclonal sin actividad del factor reumatoide, va a ser de tipo 1. Si es de tipo IgG policlonal, IgM monoclonal con actividad del factor reumatoide, va a ser de tipo 2. Si es de tipo 3, va a ser de IgG policlonal e IgM policlonal, es decir, ambas policlonales con actividad del factor reumatoide. Los tipos de crioglobulinemias tipo 1 y tipo 2 y tipo 3, al estar formadas por dos clases diferentes de inmunoglobulinas, se engloban bajo el término común de crioglobulinemia mixta. Lo que es tipo 2 y tipo 3 son conocidos como crioglobulinemias mixtas, ya que son anticuerpos diferentes. Unos son monoclonales, los otros policlonales, unos de tipo IgM y los otros de tipo IgG. Entonces, esta es la clasificación previa. La tipo 1 se asocia más a enfermedades linfoproliferativas y se da en una frecuencia del 10 al 15% y puede aparecer en minutos y horas en el crioprecipitado, pues en el suero de sangre. El tipo 2, que es de tipo mixta, es de IgM monoclonal e IgG policlonal, se da mucho en infecciones virales como es el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B, el VIH, el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta en pacientes inmunosuprimidos que suelen cursar con estas enfermedades. Y en suero se ve el precipitado en horas o incluso días. Y el tipo 3, que es de IgM e IgG policlonal, se da mucho en enfermedades autoinmunes. Entonces ahí es donde entran las vasculitis. Y va a aparecer entre 3 a 5 días en el suero, el crioprecipitado. Y son las menos comunes. Las más comunes van a ser las de tipo 1, que son las que se encuentran en enfermedades linfoproliferativas. Entonces, ahora hablemos un poquito sobre la etiopatogenia de la enfermedad. Las respuestas patogénicas de crioglobulina serían el resultado de diversos factores, entre ellos la estimulación inmunitaria crónica o la linfoproliferación que se da
en muchas neoplasias que da lugar a mayores concentraciones de inmunoglobulinas, ya sean mono, oligo o policlonales, que pueden formar crioglobulinas. Entonces esto se puede dar mucho en procesos como lo son el mieloma múltiple. La formación aumentada de inmunocomplejos, la eliminación defectuosa o insuficiente de los inmunocomplejos resultantes que se acumulan y por ende van a provocar la enfermedad. También se han observado niveles significativamente elevados de citoquinas inflamatorias como lo son la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que sugieren que están asociados a un papel particular en la inflamación inducida por las crioglobulinas en la patogénesis de la enfermedad. También se han identificado asociaciones en todo el genoma con la vasculitis, relacionada con la crioglobulina con polimorfismos de nucleótido único, cerca de los genes NO-TCH4 y el complejo mayor de inmunohistocompatibilidad clase 2. Se han descrito crioglobulinas sin factor reumatoideo, sobre todo en las de tipo 1, como lo mencionamos anteriormente, en las que la crioprecipitabilidad parece estar mediada por otras características de la propia molécula de inmunoglobulina, como son, por ejemplo, la ausencia de restos de ácido ciálico en la membrana del eritrocito. Tenemos la crioglobulinemia de tipo 1 que se da mucho por una causa de hiperviscosidad que resulta en niveles elevados de crioglobulinas monoclonales debido a un trastorno linfoproliferativo subyacente. Estas inmunoglobulinas forman precipitados inducidos por el frío que inducen un proceso microtrombótico dentro de los vasos de pequeño tamaño y esto es lo que llega a causar una vasculitis inflamatoria. Las crioglobulinemias mixtas, que son la tipo 2 y la tipo 3, se suelen dar por enfermedades autoinmunes y el tercio restante es por causas infecciosas. Y más que todo, la etiopatogenia está relacionada con una expansión clonal de los linfocitos B. Ahora hablemos sobre la presentación clínica de la enfermedad. La crioglobulinemia de tipo 1 produce clásicamente síntomas y signos relacionados con la oclusión vascular por el crioprecipitado, como lo son la lividez reticularis, la necrosis cutánea y la isquemia digital. De un 70 a un 85% de los pacientes van a tener manifestaciones cutáneas, de un 20 y a un 45% neuropatía periférica y un 30% va a contar con enfermedad renal o artralgias. Entonces es muy importante que a la clínica vayamos a buscar sobre todo las manifestaciones cutáneas. También hacer la salvedad que los pacientes con macroglobulinemia de Waldenström, que es uno de los tipos de enfermedades linfoproliferativas que más causan crioglobulinemias de tipo 1, se caracteriza mucho por la enfermedad, por la presencia del fenómeno de Raynaud, la acrocianosis y las úlceras en las extremidades, sobre todo las extremidades distales. El criocrito elevado. El criocrito elevado hace referencia a síntomas de hiperviscosidad, como lo son la cefalea, el vértigo, el nistagmus, el mareo, visión borrosa o incluso anoxias, sordera súbita, diplopía, confusión, demencia, alteraciones en la conciencia, entre otros estados. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Las crioglobulinemias mixtas, la tipo 2 y la tipo 3, se caracterizan por la triada de Melster, pero esta triada se presenta entre un 60 al 70% de los pacientes. Entonces, no todos pueden que tengan esta triada. La púrpura palpable, que es la que más se presenta, de un 55 al 100% de los pacientes, artralgias en interfalángicas, en metacarpofalángicas, en lo que son las rodillas, los tobillos y una astenia. El daño hepático se va a presentar en 2/3 de los pacientes, el fenómeno de Raynaud en 1/3 de los pacientes, las úlceras se van a presentar entre un 5 y un 25%, la neuropatía periférica sensitiva entre un 13 y un 86%, y la glomerulonefritis crioglobulinémica entre un 20 y un 30%. Es muy importante que busquemos ese compromiso renal porque es una de las causas principales de mortalidad de estos pacientes.
puede variar desde una simple proteinuria y hematuria asintomática hasta un síndrome nefrítico o nefrótico, que puede llevar incluso a un aumento de la progresión y a una insuficiencia renal. La púrpura palpable, que dijimos que era la característica principal de la triada de Melster, se caracteriza por lesiones palpables que fluctúan entre 3 y 10 milímetros de diámetro. Se localizan principalmente en miembros inferiores y menos frecuentemente en glúteos, como lo vemos aquí en la imagen. En la parte inferior también son precedidas por parestesias locales o sensaciones punzantes en el área afectada, más que por dolor franco, sino que es más parestesias. Obviamente el desencadenante va a ser la exposición al frío, porque como les digo, son crioglobulinas y se van a presentar más que todo cuando hay una exposición al frío. Y el patrón histológico característico de estas lesiones purpúricas va a ser una vasculitis leucocitoclástica inespecífica de pequeños vasos. Las úlceras, que se van a presentar de un 5 a un 25%, se van a localizar en la región perimaleolar y van a resolver espontáneamente en la mayoría de los casos al tratar la causa de base, dejando al final solo un área de hiperpigmentación residual secundaria a depósitos de hemosiderina que van a quedar. Sin embargo, las lesiones pueden ser tan profundas que no solo van a dejar el área hiperpigmentada, sino que van a dejar cicatrices extensas. Entonces aquí las podemos ver, las lesiones ulcerosas. ¿Cómo vamos a hacer el enfoque diagnóstico ante un paciente con sospecha de crioglobuliniemias? Entonces, ¿cuándo sospechar el diagnóstico? La clínica presente, sobre todo las manifestaciones cutáneas, que ya les hablé, lo que es la púrpura palpable, las úlceras, las artralgias, el fenómeno de Raynaud en un tercio de los pacientes, entonces estar muy pendiente. La presencia de una enfermedad hematológica clonal, sobre todo las neoplasias, lo que es el mieloma múltiple, las gamapatías monoclonales, la macroglobulinemia de Waldenström o la presencia de infecciones virales, el virus de la hepatitis C, VIH, virus de la hepatitis B, es muy importante sospecharlos en estos casos. Y la presencia de enfermedades del tejido conectivo, como es el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Sjögren. En la exploración física, ¿qué vamos a buscar en el paciente? Entonces, vamos a buscar la púrpura cutánea anterior, sobre todo en las extremidades inferiores, úlceras cutáneas o trombosis al exponerse a temperaturas frías, caída aguda del pie o la muñeca sugestiva de una neuropatía motora por un proceso isquémico. También vamos a buscar síntomas constitucionales inespecíficos que nos pueden hablar es de la causa de base de la enfermedad, como por ejemplo la infección, entonces buscar lo que es fiebre, fatiga, artralgias, o si por ejemplo la causa nos enfoca más hacia una neoplasia, buscar pérdida de peso, sudoración, entre otras causas, entre otros signos en el paciente, perdón. Entonces, el diagnóstico definitivo de crioglobulinemias mixtas se hace en suero. Se hace con criterios mayores y criterios menores. Entonces tenemos criterios serológicos, patológicos y clínicos. Los criterios mayores son que tenga pues que tenga una presencia baja de C4, pues de la proteína del complemento C4, patológicos que encontremos entonces en las lesiones purpúricas, la vasculitis leucocitoclástica y en la clínica la púrpura. Y los menores sí son varios, como por ejemplo el factor reumatoide positivo, que sea positivo para infecciones como lo es el virus de la hepatitis C y B. En el lado patológico vamos a encontrar un infiltrado de células B en médula ósea que hace referencia a esa expansión clonal. Y clínicos, pacientes que estén cursando entonces con úlceras cutáneas, hepatitis crónicas, glomerulonefritis membranoproliferativas, tenerlas en cuenta. Y estos serían como los dos diagnósticos que se podrían hacer. Entonces, el tipo 1 sería crioglobulinas mixtas en suero
y también podemos tener cifras de C4 bajas, más la clínica, que sería la púrpura, y el diagnóstico patológico, que sería la vasculitis leucocitoclástica. O también podemos tener las crioglobulinas mixtas del suero, dos criterios clínicos menores, o clínicos o serológicos o patológicos menores. Lo que sí debemos tener sí o sí son las crioglobulinas mixtas del suero, y se busca mucho el complemento C4 bajo. Y ya después, con la sospecha diagnóstica, hacemos mejor el enfoque. Factores a tener en cuenta. Al no detectar niveles séricos de inmunoglobulinas por métodos de laboratorio, no se debe excluir el diagnóstico si aún persiste la sospecha diagnóstica, ya que pobres técnicas de recolección de la muestra, entre otros, pueden conducir a resultados falsos negativos. Más adelante vamos a ver que es muy importante cómo se vaya a tomar la muestra, porque se dan muchos resultados falsos negativos. Es importante recordar que los valores séricos de crioglobulinas no se correlacionan con la severidad ni el pronóstico de la enfermedad. Por su parte, las concentraciones de C4, si bien son un marcador inmunológico indirecto de la actividad de las crioglobulinas, pueden ser normales en presencia incluso de crioglobulinemias clínicamente importantes. Entonces sabemos que, como tal, lo importante es que tengamos las crioglobulinas en suero positivas. Entonces, ¿cómo vamos a determinar las crioglobulinas? Esto es muy importante para evitar los falsos negativos. Para detectar las crioglobulinas, el procedimiento es el siguiente. Primero, se van a extraer de 10 a 20 mililitros de sangre en jeringas o tubos de recogido precalentados a 37 grados Celsius sin anticoagulantes. Esto es muy importante porque la falsa de precalentamiento puede dar lugar a resultados falsos negativos, debido a que se pierde la crioglobulina en la sangre coagulada, y porque la presencia de anticoagulantes puede producir resultados falsos positivos debido a la formación de criofibrinógeno o de complejos precipitables por la heparina. Entonces es muy importante sin anticoagulantes y que estén precalentados. Segundo, tras la coagulación a 37 grados Celsius durante 30 minutos a 1 hora, el suero se separa por centrifugación a 37 grados Celsius. Se coloca en un tubo graduado y se refrigera a 4 grados Celsius para permitir la precipitación de la crioglobulina durante un periodo variable de 4 a 7 días. La cantidad de proteína insoluble en frío puede determinarse por medio del criocrito. El criocrito va a ser ese porcentaje del volumen del precipitado con respecto a la muestra original del suero, que es la forma más simple o bien más sencilla de cuantificar, que es en grados decilitros. Los valores del criocrito son mayores a 0,5 a 1%, y es lo que uno dice que es clínicamente significativo. En individuos que no tienen presencia de crioglobulinas, los valores son próximos a 0. El criocrito puede estar entre el 2 y el 7% en la enfermedad de tipo 2 y entre el 1 y el 3% en la de tipo 3, pero existe una escasa correlación entre el criocrito y los síntomas. Es decir, que una persona puede estar muy sintomática y tener un porcentaje de criocrito muy bajo. Entonces, por eso es que no relacionamos la cantidad con la severidad de la enfermedad. Con que esté la presencia de crioglobulinas en sangre ya es positivo y ya no se relaciona con la cantidad. Entonces se obtiene una mayor seguridad de que el crioprecipitado que el crioprecipitado sea verdadero, lavando el precipitado de 3 a 6 veces en solución salina fría para reducir la posibilidad de que hayan otras proteínas o que hayan sales precipitadas, para que sepamos que sí es una crioglobulina como tal. Además, el precipitado puede volver a disolverse en solución salina a 37 grados Celsius para confirmar que sí es una crioglobulina, porque, como ya dijimos, las crioglobulinas son precipitados reversibles, es decir, que cuando están mayor a temperatura ambiente ya no aparecen. En este momento puede determinarse la concentración de proteína
crioglobulina por espectrofotometría. Puede realizarse una caracterización adicional mediante inmunofijación, ensayo inmunoenzimático, que es lo que conocemos como la técnica LISA, u otro ensayo inmunológico en específico. Entonces aquí tenemos un panel con diferentes signos que pueden causar las crioglobulinas, los que les explicaba de la púrpura palpable, la liebre reticularis, las úlceras, incluso pueden llevar a necrosis. Entonces es muy importante la clínica, sobre todo las manifestaciones cutáneas. Diagnósticos diferenciales. Siempre al momento de establecer el diagnóstico, porque al final del día las crioglobulinemias es un diagnóstico no muy común en el medio, hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Entonces, en primer lugar, hay que hacer la diferencia de las crioglobulinemias tipo 1 de las mixtas, porque como vimos, la etiología, la etiopatogenia es siempre diferente. Entonces, las mixtas van a ser más por procesos infecciosos y autoinmunes, y las tipo 1 van a ser más por enfermedades linfoproliferativas. Entonces, el diagnóstico diferencial de las vasculitis crioglobulinémicas incluye otras vasculitis que también van a afectar a los vasos pequeños, como lo son las vasculitis por IgA, las vasculitis por hipersensibilidad que se dan por medicamentos, las asociadas a ANCAS, como lo es la poliangiitis microscópica, el síndrome de Churg-Strauss, las vasculitis relacionadas con infecciones, como las de glomerulonefritis, endocarditis bacteriana, entre otros. También los trastornos infecciosos, sobre todo en estas mixtas, que se dan por infecciones como lo son la malaria o riquecias, entre otras. Y los trastornos trombóticos y embólicos por síndrome antifosfolípido, lipídico o púrpura trombótica trombocitopénica. El tratamiento. Los individuos deben ser individualizados, depende de la severidad de los síntomas, la enfermedad de base y el tipo de crioglobulinas que presenten. No se recomienda dar tratamiento a pacientes asintomáticos, incluso si tienen presencia de niveles altos de criocrit. Entonces, para el tratamiento, sí o sí tienen que tener la clínica. El objetivo de la terapia es no solo la mejoría clínica de los pacientes, sino limitar la precipitación in vivo de crioglobulinas y así los efectos inflamatorios resultantes, buscando así bloquear la expansión clonal que sea de linfocitos B, que se dio por agentes virales o enfermedades autoinmunes que cursa el paciente por su patología de base, ya sea o por otras causas, y reducir la proliferación y diferenciación de linfocitos B mediante terapias dirigidas. Entonces ahí se usa principalmente el rituximab. Entonces aquí les dejo como un esquema de tratamiento muy interesante que podemos probar según la severidad de los síntomas del paciente. Es importante tener en cuenta que la primera dosis de rituximab puede inducir incluso un aumento transitorio en los niveles de crioglobulinas, pero esto no indica resistencia al tratamiento. En los pacientes que tengan virus de hepatitis C negativo con síntomas no controlados de crioglobulinemia, a pesar de los tratamientos anteriores, la ciclosporina, la acetoprina y la ciclofosfamida se han utilizado como monoterapia o en combinación con esteroides sistémicos. La plasmaféresis se indica en aquellos pacientes con manifestaciones graves de la crioglobulinemia, ya sean úlceras, neuropatías sensitivas, nefropatía y la vasculitis generalizada como tal, se da como terapia combinada para evitar el efecto rebote. Es decir, que si yo doy plasmaféresis, igual yo tengo que añadir otra terapia. La mejoría de los síntomas se va a relacionar con la rápida reducción de los niveles de anticuerpos y sustancias tóxicas circulantes. Lo importante es primero tratar la causa de base. Si es una infección, por ejemplo, por el virus de la hepatitis C, yo tengo que tratar la enfermedad viral para que así ya no tenga más crioglobulinas. Pero si vemos que no es por eso, ahí es donde yo utilizo la terapia con rituximab, ciclosporina, ciclofosfamida, y la plasmaféresis ya es como para los casos más graves y hay que usarla con otro tratamiento.
En pacientes con hepatitis C, la primera línea, como les dije, hay que tratar la enfermedad de base, serían los antivirales de acción directa, ya que mostraron mayor tasa de tolerancia y menos efectos adversos que otros tratamientos ya usados. Sin embargo, mostraron una tasa de recaída que puede estar asociada a la actividad antiproliferativa del interferón. Entonces, se suele realizar una combinación entre el interferón alfa y la ribavirina. En estos pacientes, la reducción del RNA del virus de la hepatitis C se asocia con una disminución del criocrito y la actividad del factor reumatoide de la inmunoglobulina M. Pero la presencia de crioglobulinas séricas puede persistir aún después de que desaparezcan los síntomas. En cuanto a lo que son las manifestaciones clínicas, como las lesiones purpúricas, tienden a responder rápidamente, mientras que lo que es la nefropatía y la neuropatía tienden a tener respuestas más lentas. El pronóstico de la enfermedad. El pronóstico de estos pacientes va a depender de su respuesta al tratamiento. Las principales causas de mortalidad son, como lo dije anteriormente, el compromiso renal es la principal, pero también están asociados al compromiso hepático, las infecciones o los trastornos asociados a la vasculitis generalizada. Se han identificado como factores de mal pronóstico el tratamiento inmunosupresor, el hecho de ser pacientes de sexo masculino, el compromiso renal, el criocrito mayor a 5% y la presencia de vasculitis cutánea o del tracto gastrointestinal. Hacer la salvedad que, como les dije antes, el criocrito no indica severidad, pero en un estudio que hicieron, sí vieron como que los pacientes que tenían el criocrito mayor a 5% mostraban más mortalidad. ¿Qué podemos concluir de esta charla? Que hay que reconocer la diferencia entre crioglobulinas y crioaglutininas. Que sabemos que lo que como tal las une es que son precipitados en medios fríos. ¿Cuándo sospechar la enfermedad en un paciente? Con la clínica presente y que tenga enfermedades subyacentes que puedan causar las crioglobulinas. Ya vimos enfermedades linfoproliferativas, enfermedades infecciosas y enfermedades autoinmunes. Conocer las diferencias a nivel etiológico y clínico de la crioglobulinemia tipo 1 y las mixtas, porque como ya vimos, la etiopatogenia es distinta y la clínica suele ser distinta. Ante la sospecha clínica persistente y un test negativo, se recomienda repetir varias veces el test, porque como ya vimos, el test, dependiendo de cómo se realice, puede presentar muchos falsos negativos. Entonces es muy importante un buen procesamiento de la muestra. De acuerdo a la etiología subyacente y al tipo de crioglobulinemia, buscar el mejor tratamiento para el paciente. Entonces, muchas gracias por ver esta presentación. Espero que les haya gustado y cualquier duda, ahí les dejo mi correo. Que estén muy bien.